La senda aquí señalada conduce por de pronto al llamado conocimiento imaginativo, primer grado del conocimiento superior. Le precede el conocimiento que se basa en las percepciones sensoriales y en la elaboración de las mismas por medio del entendimiento ligado a los sentidos, conocimiento llamado por la ciencia espiritual como conocimiento objetivo. Por encima de éstas se encuentran los grados superiores del conocimiento, siendo el primero precisamente el conocimiento imaginativo. El término imaginativo podría despertar suspicacia en quien creyera que con imaginación se designa únicamente una representación imaginaria que no corresponde a ninguna realidad. Tengamos presente que en la ciencia espiritual el conocimiento imaginativo debe concebirse como un modo de conocimiento generado en el alma por un estado de conciencia suprasensible. Lo que se percibe en tal estado son hechos y seres espirituales inaccesibles para los sentidos. Tengamos presente que en la ciencia espiritual el conocimiento imaginativo debe concebirse como un modo de conocimiento generado en el alma por un estado de conciencia suprasensible. Lo que se percibe en tal estado son hechos y seres espiritualmente inaccesibles para los sentidos. Como a este estado se llega mediante la concentración en símbolos o imaginaciones, el mundo que a él corresponde podemos llamarlo imaginativo, y el conocimiento respectivo imaginativo también. Así pues, este término se aplica a algo que es real, en un sentido distinto de aquel en que lo son los hechos y seres de la percepción sensorial física. El contenido de las representaciones que llenan la vivencia imaginativa no tiene importancia, pero sí la facultad anímica que mediante ella se desarrolla. Salta a la vista la posibilidad de un reparo contra el empleo de las mencionadas representaciones simbólicas, en el sentido de que surgen de un pensar soñoliento o una fantasía caprichosa, lo que hace de dudoso valor todo el resultado. Obsérvese, sin embargo, que semejantes objeciones carecen de justificación ante los símbolos que forman la base de la verdadera disciplina espiritual, puesto que estos símbolos, aunque arranquen de una realidad sensible exterior, se escogen de manera tal que permiten abstracción completa de su relación con esa realidad, y su valor reside únicamente en la fuerza con que obran sobre el alma, cuando ésta, apartada toda su atención de aquel mundo exterior, suprimiendo toda impresión de los sentidos y eliminando al mismo tiempo todo pensamiento alimentado por un estímulo exterior. La mejor ilustración del proceso de la meditación es su comparación con el sueño. Por un lado, se parece a este y por otro le es diametralmente opuesto. Es un sueño que, comparado con la conciencia diurna, representa un estado de vigilia superior. Lo esencial es que el alma, por la concentración en la representación o imagen correspondiente, se vea obligada a evocar de sus profundidades fuerzas mucho más potentes que en la vida ordinaria o en el conocimiento normal, con lo cual se acrecienta su actividad interior. Además, se libera en la meditación de su envoltura corporal como ocurre durante el sueño, pero en vez de pasar a un estado de inconsciencia, experimenta un mundo no conocido hasta entonces. Este estado, aunque comparable al del sueño en cuanto a su liberación del cuerpo, representa un estado de vigilia superior en comparación con la conciencia diurna ordinaria. De este modo el alma se experimenta a sí misma en su verdadera esencia íntima y autónoma, mientras que en la vigilia diurna, debido al desenvolvimiento menos intenso de sus fuerzas, propio del estado físico, deviene consciente de sí misma solo por medio del cuerpo, o sea, que no experimenta en sí misma, sino que se percibe solo en la imagen en que como reflejo suscita ante ella el cuerpo
o más bien sus procesos. Desde luego que los símbolos creados en la forma descrita no se corresponden todavía a ninguna realidad del mundo espiritual. Sirven para emancipar el alma de la percepción sensorial y del instrumento cerebral al que, por lo pronto, está ligado el entendimiento. Emancipación que no puede tener lugar sino cuando el hombre siente: ahora me represento algo por medio de fuerzas que no tienen como instrumentos mis sentidos ni mi cerebro. Lo primero que el hombre experimenta en este camino es su emancipación de los órganos físicos, y entonces se halla en condiciones de decir: puedo hacer abstracción de las percepciones sensoriales y del pensamiento lógico ordinario sin anular mi conciencia. Puedo elevarme por encima de él, sintiéndome como un nuevo ser al lado del que yo era antes. He aquí la primera experiencia puramente espiritual, la captación del yo como entidad anímico-espiritual, entidad que como nuevo yo se ha desprendido de aquel anterior solo ligado a los sentidos y al entendimiento físico. Si el discípulo se hubiese desprendido del mundo sensible e intelectual sin concentración, se habría sumergido en la nada de la inconsciencia. Claro está que dicha entidad anímico-espiritual ya existía antes de la concentración, pero carecía todavía de instrumentos para observar el mundo espiritual. Era, por decirlo así, como un cuerpo físico desprovisto de ojos para ver y oídos para oír. El esfuerzo realizado ha esculpido los órganos en el seno de la sustancialidad anímico-espiritual, sin forma hasta entonces. Lo que el discípulo se ha moldeado de este modo es, a la vez, lo primero que percibe, de modo que la primera experiencia es, en cierto sentido, la percepción de uno mismo. Por una necesidad de la disciplina espiritual, en este punto de su evolución, tras la educación de sí misma, el alma se da cuenta de que en las imaginaciones que se presentan como consecuencia de los ejercicios descritos, lo único que, por de pronto, percibe es a sí misma. Bien es verdad que estas imágenes surgen como si pertenecieran a un mundo nuevo. No obstante, el alma debe reconocer que inicialmente no son sino el reflejo de su propio ser, fortalecido por los ejercicios. No basta reconocer este hecho con el debido juicio, sino que también es necesario haber desarrollado la voluntad en forma tal que el alma pueda en cualquier momento extinguir, eliminar de la conciencia aquellas imágenes. El que el alma pueda moverse con total libertad y soltura mental entre ellas, constituye en esta etapa parte de la verdadera disciplina espiritual. Sin esta libertad de movimiento, el alma se encontraría en la esfera de las experiencias espirituales, en situación análoga a quien, al dirigir su mirada hacia un objeto del mundo físico, éste le cautivara de suerte que ya no pudiera apartar de él su mirada. La única excepción a aquella posibilidad de extinción la constituye un grupo de experiencias imaginativas que, en este grado de la disciplina espiritual, no son para extinguirse. Estas experiencias corresponden al núcleo esencial del alma propia, y el discípulo reconoce en ellas aquel elemento de sí mismo que pasa a través de sus vidas terrenales consecutivas como su ser fundamental. En este punto, el sentimiento de que existen las vidas terrenales repetidas llega a ser una experiencia real. Respecto de todo lo demás, debe reinar la mencionada libertad de vivencias, y sólo después de adquirir la facultad de extinción es cuando se acerca al discípulo el verdadero mundo exterior espiritual, porque entonces lo extinguido es sustituido por algo que se reconoce, la realidad espiritual.
El discípulo se siente crecer anímicamente como un ente determinado que se eleva sobre lo indeterminado, y tras esta autopercepción entra a la observación del mundo exterior anímico-espiritual, observación que se produce cuando el discípulo ordena su vida interna en el sentido que indicamos a continuación.